Hola, bienvenidos a Historias Boxísticas. Hoy vamos a hablar de un boxeador indonesio que peleó en peso pluma y se destacó en la década de 2000. Logró ser campeón mundial de la categoría y se convirtió en uno de los nombres principales de la misma debido a su largo reinado y a la cantidad de retadores a los que enfrentó. Este pugilista es uno de los pocos surgidos de ese país que consiguió un título mundial y logró popularizar ese deporte en una nación que, en cuanto a actividades de contacto físico, tiene más predilección por las artes marciales. Para quienes no lo conocen, les presento a Chris John, también conocido como El Dragón. John nació el 14 de septiembre de 1979 en la ciudad de Banjarnegara, ubicada en la provincia de Java Central. Proviene de una familia que tiene experiencia con el boxeo, ya que su padre fue un pugilista amateur de origen chino con varias victorias que luego contó a su hijo en forma de historias. Así fue como Chris se inició en ese deporte. Como amateur tuvo pocas contiendas, pero pudo convertirse en el campeón de su ciudad, siendo ese su mejor logro en esa etapa. Gracias a ello, en 1997 captó la atención de Sutan Rambing, un entrenador muy popular en el país. Llevó a John a la ciudad de Semarang, capital de Java Central, y allí comenzó a orquestarse su debut profesional. El apodo del asiático es El Dragón, pero en el principio John fue conocido como El Flaco Indonesio, debido a ciertas similitudes de su físico con el de Alexis Arguello, campeón en 3 categorías distintas, que fue conocido como El Flaco Explosivo. En febrero de 2006, Chris cambió su apodo porque ya no se sentía flaco y porque el dragón es, entre otras cosas, un símbolo de buena suerte en el folclore chino, nación originaria de su padre. El debut profesional de John ocurrió el 4 de junio de 1998, a los 18 años. Ese día venció por puntos a Firman Kanda. El dragón peleó casi siempre en su país natal, siendo su localidad preferida la ciudad de Yakarta, capital de Indonesia. En sus primeros años enfrentó mayoritariamente a oponentes debutantes o que tenían menos de 5 peleas. El 13 de julio de 1999 combatió por el título nacional de peso pluma. Su oponente fue Mohamed Al-Faridzi, quien debutó en esa contienda. En el primer asalto, John fue derribado y sufrió la fractura de su nariz, la cual sangraba profusamente, pero consiguió triunfar por nocaut en el round 12, luego de derribar a su oponente 3 veces en los últimos 6 minutos. Solo realizó una defensa del cinturón. En el medio de ese reinado también ganó el título pluma de la Asociación Indonesia de Boxeo, una organización distinta a la que rigió el combate contra Al-Faridzi. El 5 de mayo de 2000 noqueó en 3 rounds a Moses Seran y no defendió el cinturón. El dragón siguió avanzando con su carrera y el 9 de noviembre de 2001 se consagró campeón de la categoría en la Asociación Panasiática de Boxeo. En una pelea que fue transmitida a toda Indonesia, John venció por nocaut al campeón defensor, Soleh Sundava, quien se negó a salir al 7º asalto debido a una lesión en su hombro derecho. Chris realizó un total de 5 defensas exitosas del título. El 26 de septiembre de 2003, el dragón dio un paso grande en su carrera. Peleó por el cinturón interino de la AMB en peso pluma debido a que Derrick Gainer, el campeón oficial en ese momento, se encontraba lesionado y no podía defender su título. El oponente de John fue Oscar León, un boxeador colombiano con una fuerte pegada que ya había desafiado a Gainer anteriormente. La pelea se llevó a cabo en la ciudad de Kuta, ubicada en la isla indonesia de Bali, y Chris se quedó con la victoria por decisión dividida. De esa manera, se convirtió en campeón interino de peso pluma. El 1 de noviembre de 2003, Gainer peleó por el super cinturón de la categoría en la AMB y fue derrotado por Juan Manuel Márquez. Esto causó que el lugar del estadounidense en la asociación quedara vacante y Chris John, al ser el campeón interino,
fue promovido a campeón regular, comenzando así con su reinado. John se mantuvo como campeón durante 10 años y realizó un total de 18 defensas exitosas frente a 16 oponentes distintos. La primera de ellas se llevó a cabo el 4 de junio de 2004 frente a Osamu Sato, ex campeón Super Gallo, y Chris ganó por decisión unánime. La contienda se hizo en Japón, siendo la primera vez en su carrera que el dragón peleaba fuera de Indonesia. Su primer combate difícil fue en su tercera defensa, ocurrida el 22 de mayo de 2005 en Yakarta. El propio Gainer intentó recuperar su cinturón y, a pesar de ser el visitante, era el favorito en las apuestas. El estadounidense lo demostró en el primer asalto, cuando derribó al dragón frente a su público, pero no lo pudo demostrar en los siguientes 11 rounds, porque John ganó por una amplia decisión unánime. El 7 de agosto peleó por primera vez en Australia. Su rival fue el local Tommy Brown, quien intentó ser campeón del CMB a principios de ese año. El dragón fue dominante en la pelea y triunfó por nocaut en el 10º asalto. La victoria más conocida de su carrera la consiguió el 4 de marzo de 2006 en la ciudad de Tenggarong, Indonesia. En esta ocasión debió enfrentar a Dinamita Márquez, quien ya no era el supercampeón de peso pluma, pero tenía una gran reputación en la categoría. Los primeros 4 asaltos fueron muy parejos, con ambos pugilistas golpeándose con ataques de poder, pero siendo John el más rápido de los dos. En la mitad de la contienda, el dragón bajó su intensidad y el mexicano sufrió 2 pérdidas de puntos en los asaltos 10 y 11 debido a golpes bajos. En los 2 últimos rounds, el indonesio volvió a su ritmo usual y ganó decisivamente los episodios. La pelea terminó luego de 12 asaltos y John ganó por decisión unánime. El resultado final fue recibido con protestas por parte del equipo de Márquez, pero la prensa asiática y occidental no consideró que la pelea fuera controversial. En 2009, John tuvo solo 2 peleas, ambas en Estados Unidos, siendo las únicas ocasiones en las que peleó en el país norteamericano. El 28 de febrero se presentó en el Toyota Center, ubicado en Houston, Texas, para enfrentar a Rocky Juárez, medallista de plata en los Juegos Olímpicos de 2000, celebrados en Sydney. El indonesio fue levemente superior, pero la contienda terminó en un empate por decisión unánime. La segunda pelea de John en Estados Unidos se dio el 19 de septiembre, en el MGM Grand de Las Vegas, Nevada. Su oponente volvió a ser Juárez, pero en esta ocasión el dragón se quedó con la victoria por decisión unánime. En medio de las 2 contiendas, John fue promovido a supercampeón de la AMB. Esto sucedió el 27 de junio y su segundo combate frente a Juárez fue la primera defensa de ese nuevo título. El 17 de abril de 2011, el dragón venció por decisión unánime a su compatriota Daud Jordan, siendo la única vez que John defendió su título frente a un pugilista de su mismo país. En 2012 realizó 2 combates en Singapur, el último país extranjero que John visitó. El 5 de mayo venció por decisión unánime a Shoji Kimura y el 9 de noviembre derrotó por el mismo resultado a Chonlathan Pillapinjo. Ambos combates se llevaron a cabo en el Marina Bay Sands Hotel, ubicado en la ciudad de Singapur, capital de esa nación. John realizó su última pelea el 6 de diciembre de 2013, a los 34 años. Su oponente fue el sudafricano Simphiwe Betieka, quien ya había intentado ser campeón de la categoría en 2007. El dragón fue ampliamente superado y perdió por nocaut al negarse a salir al 7º asalto. De esa manera, perdió su invicto y su título, y posteriormente colgó los guantes. Chris John fue reconocido por la AMB como el peleador de la década del 2000 mientras aún era campeón en peso pluma. La ceremonia se llevó a cabo el 29 de febrero de 2012.
El dragón tuvo un reinado de 10 años y realizó defensas exitosas frente a 16 oponentes diferentes. En ambos casos se ubica en el segundo puesto en la historia del boxeo, en cuanto a años como campeón y en cuanto a retadores vencidos en peleas por títulos. Su récord oficial es de 48 victorias, 22 por nocaut, una derrota y 3 empates. Esto ha sido todo por el día de hoy. Si te gustó el video, suscríbete, dale like y compartilo en las redes sociales. ¡Hasta la próxima!